Ok. Bueno, vamos entonces al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10. Después de esto miré y aquí una voz, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta palabra, esta afirmación, yo le quiero hacer una pregunta a mi hermano. ¿Quién es el que está sentado en el trono y quién es el Cordero? Uno está sentado en el trono y otro está siendo el Cordero de Dios, está siendo manifestado aquí como el Cordero. Listo, esa es mi pregunta. Listo. ¿Quién es el La pregunta fue: ¿quién es el que está sentado en el trono y quién es el Cordero? Adelante, Jade, tienes 3 minutos. Encerraste el micrófono, no terminaste la idea, Sí. me dice. Sí, tienes 3 minutos. La pregunta es: ¿quién es el que está sentado en el trono y quién es el Cordero? Adelante, tienes 3 minutos para responder. Listo. Es abierto, ¿oíste, Apul? Para que no haya malos entendidos. Correcto. Bueno, listo. Vamos a hacerle una exégesis al texto para demostrarle quién es el que está sentado en el trono y quién es el que es el Cordero. Listo. Bueno, dice el capítulo 7, verso 9 en adelante, en el nombre del Señor. Vamos a leer el 10. Y clamaban a gran voz. Y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, uno solo. Note bien, uno solo. No dice que hay dos personas, uno solo. Al Cordero, verso, el que está sentado en el trono, y al Cordero, uno solo sentado en el trono, que es nuestro Dios. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del rostro y del trono, y le adoraron a Dios. Note bien, hay un solo trono, un solo rostro y un solo ser. Si hubieran dos personas aquí, creo que todavía tengo tiempo. Si hubieran dos personas aquí, dijera, y los adoraron, pero está hablando singular. Ese Cordero es el mismo Dios que está ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios sobre todas las cosas y a la vez aparece como el Cordero. Jesús aparece en el capítulo 10 de San Juan como el buen pastor, pero también aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, de Juan capítulo 1. Entonces, ¿decimos que Dios no es el Cordero? ¿O decimos que uno es el Cordero y otro es Dios? O sea, Jesucristo no sería Dios para nuestro amigo. Y sigue diciendo, el verso 12, dice el verso 11, y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, dice: el que vive, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. De nuestro Dios. Adoraron a Dios y al Cordero. Pero en el verso que sigue dice: de nuestro Dios, uno solo. Y usted va a leer todo el contexto y es uno solo. O sea que Dios es el mismo Cordero que quita el pecado, porque el mismo lo dijo Abraham: Dios se proveerá de Cordero para el sacrificio. Dios, ¿quién? El único Dios fue el Cordero. Muchas gracias. Tiempo. Ok, adelante, Javier, con sus 3 minutos. Ok. Adelante. Ok, bueno, mire que no pudo contestar la pregunta que yo le hice realmente. Quiso hacer un exégesis, pero se enredó y no supo contestar. ¿Por qué causa? Porque hay distinciones. La esencia es la misma, pero hay distinciones. ¿Por qué causa habla de nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero? Porque está especificando lo que Cristo hizo.
Está especificando quién fue el que vino a morir por nosotros realmente. Si quiere ver un texto donde se le da alabanza a Dios y al Cordero, yo se lo puedo buscar. Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Quiere decir que si hay una distinción, tanto cuando Cristo estuvo en la tierra como cuando se encuentran en los cielos, lo que está viendo Juan ahí en la revelación. Está viendo al Dios Todopoderoso sentado en el trono y a Cristo Jesús como el Cordero inmolado. Por esa causa se cae la postura de la unicidad. Por esa causa, entonces que entendemos que si hay distinción, por esa causa la unicidad es una mentira total. Dios le bendiga. Lo dejo ahí. Tienes 2 minutos. Tienes 1 minuto más. Lo dejas ahí. Ok. Aparte de eso, nosotros encontramos en la Escritura todo lo que tiene que ver con las distinciones. Mejor, miren, ¿sabe algo? Lo voy a dejar ahí porque ahí está, ya está refutado y está todo ahí completo. Voy a dejar lo otro para más ahora. Okay, Dios le bendiga. Perfecto. Jadel, le toca hacer su pregunta. Tienes 1 minuto a partir de ya. Bueno, voy a preguntarle a mi amigo, hacer una pregunta básica, sencilla. A mí me gusta hacer preguntas sencillas. Génesis capítulo 2, verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y estaban juntos. En el texto que hemos leído y dice, y el cordero, y Dios, ahora te pregunto, la Biblia dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, y hay un solo Dios. Te pregunto, ese Jesús, que hay un solo Dios, ¿es el mismo Cordero siendo el único Dios? Sí, no y por qué. Adelante. Ok, antes de que responda, en el pasaje bíblico que utilizaste, Jay, del Génesis 2.8. 22.8. 22.8. Lo que pasa es que no le entendí la pregunta. No sé si no supo formularla o si no sé. Quiero escucharlo nuevamente, ¿sí? Ok, formula la pregunta, Jay. Bueno. Yo entendí. Es lo que está preguntando. Quiere hacer la pregunta exactamente como lo hiciste, Jay. No tiene que reformularla. Puede hacer la misma pregunta. Pero al parecer, él no la entendió. No la entendió. Bueno, en el capítulo de Génesis 22, verso 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y estaban juntos. En el capítulo que hemos leído, el capítulo 7, 9, nos habla de Dios y el cordero. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, y para nosotros ahí, sin embargo, hay un solo Dios, ese Dios es Jesucristo. Te pregunto, Jesucristo, siendo el único Dios y siendo Dios, ¿es ese Cordero? Sí, no y por qué. Adelante. La pregunta es, Jesús, siendo el único Dios, ¿es el mismo Cordero? Génesis 22 y Apocalipsis 7, 9 al 10. ¿Sí o no? Es cerrada y responda. Tiene 3 minutos. Sí es el Cordero. La esencia de Dios es una, solo una. Dios simplemente está conformado por 3 personas que tienen distinción. Aquí el punto es que la esencia es una sola. No hay 3 dioses como tal. Hay 3 personas distintas. Conforman al Dios verdadero. Eso es lo que no entienden las personas que practican la unicidad o que entienden o que comparten la unicidad. Cuando la Biblia habla acerca del Cordero aquí en Génesis, se está refiriendo quizás de manera simbólica a Cristo en algún momento. ¿Sí? Un cordero se utilizaba para hacer un sacrificio. Lo podemos ver en cuanto al sacerdocio levítico en aquel tiempo. Se agarraba un cordero, se mataba, se ofrecía ofrenda y todo esto. Mas, sin embargo, cuando dice la Escritura en Juan lo habla claro. Cuando Juan el Bautista ve al Señor, mire lo que dice la palabra del Señor.
Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el que Dios escogió. Antes se utilizaba un cordero, se usaba un cordero para matarlo y quitar el pecado, para cubrir el pecado, perdón. Pero ahora el Cordero de Dios vino para quitar el pecado. Por eso dice la Escritura en Hebreos: ofrenda y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién fue el que le preparó cuerpo? El Dios Todopoderoso, el Padre Celestial que lo envió. Que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga. Voy a dejarlo hasta ahí. Lo deja ahí, le faltaban todavía 40 segundos, pero lo deja ahí. Ok, Jader, adelante con sus 3 minutos de refutación a la respuesta de Javier. Adelante. Bueno, nuestro amigo trinitario dice, es que no entiende. Hombre, ¿quién va a entender esto? ¿Quién va a entender? 3 minutos antes había distinción de persona, habían 2 personas porque se les perdió una. Por ello yo digo que a veces el trinitario se vuelve dualista. No trinitario, sino dualista. Se le perdió una ahí, que había distinción. Ahora cuando se le hace la pregunta, que si ese único Dios es el Cordero, él dijo, sí es el mismo Cordero. Jesucristo es Dios y es el mismo Cordero. Claro, por eso es que el texto dice que, dice muy claramente, que la voz decía, la salvación pertenece a nuestro Dios. Nuestro Dios, Jesucristo, es nuestro Dios y la vida eterna. Por eso Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo quiere que Dios le hable a usted? Cuando el mismo Tomás dijo, Dios mío, Señor mío. ¿Ah? Es el único. Ahí no hay distinción de 3 personas. No hay distinción de 2. Si hubiera distinción de 2, dijera, y les adoraron. Pero adoraron a uno solo. Entonces, si son 2 personas, mi amigo querido, ¿por qué le restan la adoración a la otra persona? Ahora, usted dice, es de la misma esencia. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo cree usted, pero eso no dice la Biblia. ¿Cómo nosotros vamos a creer en algo que la Biblia no dice? Fuera de eso, en el capítulo 22, verso 3 de Apocalipsis dice, y no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero. O sea, el trono es de Dios, que es el mismo Cordero. Y no habrá allí maldición y del Cordero en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Hay un solo Dios que tiene un solo rostro y ese es el Cordero. Ahora usted dijo, allí posiblemente se habla simbólicamente. Claro, ahí no hay ningún Cordero literalmente. Ahí hay un simbolismo de la obra que hizo Dios en la cruz del Calvario. Es sencillo entender esto. Y si quieren, mándenme a Edinson, que estoy esperando a Edinson para debatir. Después de este debate, hacer un debate con él oficial, el pastor Edinson. Entonces, note bien, hay un solo rostro, hay un solo Cordero, hay uno solo sentado en el trono. El Cordero es el mismo Dios. Por eso es que proféticamente en Génesis 22, verso 8 dice, y respondió, Dios se proveerá de Cordero. ¿Quién se iba a proveer de Cordero? El único Dios. Por eso es que Juan dice que Dios y el Cordero. No dice los 2. Ahí se acabó la distinción de persona distinta y divina. Gracias. Ok, adelante Javier, va con su segunda pregunta. Tiene 1 minuto a partir de ya. Ok, voy a hacer otra pregunta aquí. San Juan capítulo 8, verso 29. Mire lo que dice la Escritura. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire lo que dice la Escritura. Yo hago una pregunta entonces. ¿Por qué Cristo está diciendo de que hubo alguien que lo envió? La primera pregunta, puedo hacer una pregunta formulada en este solo versículo. ¿Por qué? ¿Quién fue el que envió a Jesús? ¿Quién es el que no lo ha dejado solo por causa de la obediencia de Jesús en la tierra? Lídienme con el texto. Dios le bendiga. Esa es la pregunta.
Ok, Jader, la pregunta fue a partir de Juan 8:29, ¿quién envió a Jesucristo y quién no lo dejó solo según el pasaje bíblico? ¿Quién envió a Jesucristo y quién no lo dejó? Se pudiese, sí, obviamente, yo sé que técnicamente tiene que ser una sola pregunta. Javier tiene que escoger entre una de las dos porque yo sé que esas dos situaciones sí se encuentran en el pasaje, pero técnicamente tiene que ser una sola pregunta. Así que haga una pregunta del pasaje. Que la hizo, lo que Vamos a pasa es hacerla. que hizo dos. ¿Cuál usted desea? Ok, vamos a hacerla entonces más sencilla. ¿Quién fue el que envió a Jesús aquí a la tierra y nunca lo dejó? Ok. La pregunta es, ¿quién envió a Jesucristo y quién nunca lo dejó? De Juan 8:29. Adelante, Yede, tiene 3 minutos. Bueno, es abierta a pool para que no haya problema en mi refutación, en mi argumentación. Correcto, correcta, es abierta. Listo. Bueno, él le Bueno, añadió. perdóname. Sí, no, perdóname, Jade. Él pregunta claramente, perdóname, él dice, ¿quién es? Según el texto bíblico, ¿quién fue el que envió a Jesús Aquí a la y quién no tierra. lo dejó solo? Así que Aquí ese en la quién tierra. implica que hay que contestar. Sí, hay que Aquí en contestar la quién lo tierra. envió. Aquí en la tierra. Correcto. Bueno, es sencillo. Mire, note bien. Nuestro amigo plantea que hay un Dios que envía a otro Dios a la tierra. Ese es el planteamiento. Esa es la pregunta. Vuelvo a decir, tengo tiempo para argumentar y responder. Cuando el amigo está planteando, está viendo claramente que hay un ser que envía a otro desde el cielo. Cuando la Biblia no dice eso por ninguna parte, que hay un Dios que envía a otro Dios o una persona divina que envía a otra persona divina. ¿Quién es ese? Leemos en el Antiguo Testamento, ese es el mismo Dios, el único Dios que hay, uno solo. Ahora, usted mira en el capítulo 35, verso 3 de Isaías, dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Note, el texto dice que Dios mismo es el que nos iba a salvar. Segundo, el verso 52 dice que yo mismo que hablo estaré presente. El mismo Dios se iba a presentar. Pero cuando vemos en la condición humana, porque Dios se hizo semejante a los hombres, Filipenses capítulo 2, vemos desde esta postura es que Dios en su condición humana, él mismo se envía. ¿Por qué? Porque capítulo 4, verso 18 de San Lucas dice claramente, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado. ¿Dónde fue enviado? En la tierra, no desde el cielo. O sea, el mismo que envía es el mismo enviado. Ahora, la Biblia dice que como el Padre me ha enviado, yo los envío a vosotros. ¿O acaso los discípulos estaban en el cielo para ser enviados como el Padre los enviaba? Sería una buena pregunta para hacérsela a nuestro amigo. Gálatas capítulo 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento de la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Hijo enviado es nacido de mujer. El Hijo no es enviado desde el cielo, es del vientre de María. Así de sencillo. En su condición humana, es Dios mismo el que se está enviando. Sabiendo que lo divino era lo humano era el Hijo de Dios y lo divino era Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Dios en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Yo quisiera que él me refutara todos los textos y que no dijera que no le respondí, que le he respondido que como hombre fue enviado y en su condición humana, pero como Dios es el mismo enviado. Amén. Perfecto, lo dejaste ahí, te quedaban 10 segundos, detenemos. Ok, Javier, él respondió su pregunta. Usted tiene ahora 3 minutos para que pueda entonces refutar. Adelante. Obviamente, voy a decir que no dijiste absolutamente nada acerca de la pregunta porque me evadiste el texto de una u otra manera. Ahora, usted dice de que cómo Dios va a enviar otro Dios. Yo no le estoy hablando de otro Dios, yo le estoy hablando del mismo Dios, de la misma esencia, sino que la persona del Hijo fue el que vino a representar a ese que tenía que morir
por nosotros en la cruz del Calvario. Ejemplos donde el Padre envía al Hijo. Juan 3:16, lo voy a leer nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos otro pasaje en Primera de Juan capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de ¿quién? De Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envía a su Hijo, es su Hijo al que él envía. Dios no dejó, el Padre no dejó el trono solo. Por eso cuando lo vio bautizándose, él le dijo: tú eres mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Tú eres el que me complace mi alma. En la transfiguración, después de que sucedió todo lo que sucedió, encontramos la misma voz que le dice: él es mi Hijo amado, a él oíd. Por esta causa entendemos de que no son la misma persona, es el mismo Dios, pero la persona del Hijo fue enviada por el Padre para salvarnos de la condenación del pecado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero su pregunta. Listo. Ok, le quedaban todavía 20 segundos, pero lo detuvo ahí. Ok, Jadel, adelante con su segunda pregunta. Listo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo de Isaías. Vamos a hacerla desde acá. Tenía otra pregunta, pero vamos a mirar una preguntita, a ver cómo me la va a responder. Isaías 35, verso 3, dice literalmente: listo, vamos aquí. Dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, y decid a los corazones apocados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Te pregunto, ¿usted cree en un solo Dios? Pero la pregunta es esta: ese único Dios de Corintios capítulo 6, capítulo 8, verso 6, ¿es ese Dios que vino a salvarnos de Isaías 55, verso 3? Sí, no y por qué. Adelante. La última parte de esa pregunta, Jadel, no se entendió. Preguntaste, ese único Dios de Corintios 8:6 es el mismo Dios de Isaías 35:4. Esa es su pregunta. Listo, vuelvo a hacérsela. En Isaías capítulo 35 dice: fortalecer las rodillas endebles y decida fortalecer las rodillas cansadas y afirmar las rodillas endebles, y decida de corazón apocados, esforzados, y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese Dios que dijo en el Antiguo Testamento que él mismo vendría y os salvaría, es el mismo Dios de Corintios capítulo 8, verso 6, ese mismo Dios que nos vino a salvar. Sí, no y por qué. Adelante. Okay, Javier, ¿entendió No. la pregunta es si el Dios de Isaías 35:4 que vino a salvar es el mismo Dios de Corintios 8:6? Sí, no, y puede dar entonces su argumento. Tiene que comenzar con su sí o no. Okay. No. ¿Por qué? Le voy a decir el por qué. La razón por la que no es el mismo Dios es porque, miren, no me quiso leer el pasaje de 1 Corintios 8:6, yo se lo voy a leer. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo. No es un segundo Dios, es el mismo Dios, pero en la persona del Hijo. Entonces, el Hijo fue el que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Se lo puedo explicar de una manera rápida y contundente porque no tengo mucho tiempo. La Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Quién es este que habita en inmortalidad y que
ninguno de los hombres ha podido ver, Dios el Padre Celestial. ¿Quién vino a representar a Jesucristo aquí en la tierra? Porque Jesucristo, dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice la Escritura. Ya con esto ese argumento que va a decir cae por tierra. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir de que Cristo vino en representación de aquel que dijo que iba a venir. Por eso cuando Felipe dice, muéstranos que al Padre nos basta, Jesús que entonces le dice, desde hace tiempo estoy con ustedes y no me conoce Felipe. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el único que tiene inmortalidad y que ninguno de los hombres ha visto, pero a Cristo lo han visto. Cristo es la imagen de ese Dios invisible y Él fue el que vino en representación del Padre Celestial. Por eso Cristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ok, detenemos. Ok, Jader, tienes 3 minutos. Él te respondió la pregunta cerrada y dio su argumento. Adelante con tus 3 minutos. Bueno, yo quiero que ustedes miren la diferencia entre la unicidad y la Trinidad. Nuestro amigo no me puede refutar, no ha podido refutarme, pero yo sí lo voy a refutar. Y preste atención a la magistral refutada que se va a llevar. Nuestro amigo dice que no es el mismo Dios. Primer punto, dice que no es el mismo Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Esto quiere decir que es politeísta. Si no es el mismo Dios, es otro Dios, amigo. Eso es politeísmo. Vea, usted dijo que creía en un solo Dios. No creen en un solo Dios, creen dos. Uno que vino a salvar y otro que quedó en el cielo. Después dijo, pero es el mismo en esencia. ¿Dónde dice la Biblia que es el mismo en esencia? Pero usted mismo se contradijo, amigo. Dice, no es el mismo Dios, pero sí es el mismo Dios. ¿Es el mismo o no es el mismo? Doctrina de la chimoltrufia. Ustedes lo escucharon porque yo lo escribí. Politeísmo y después dice que no. Ahora, dice, Jesús es la representación de Dios el Padre. Eso es falso. En ninguna parte dice que Jesús es la representación de Dios el Padre. Eso es mentira. No hay un texto, no presentó un texto. Ahora, si él dice que es la representación, entonces mintió Dios cuando dijo que Dios mismo vendría a salvarnos. Dios mismo, el único Dios que existe, nos vino a salvar. Pero a él lo salvó otra persona distinta y divina. Y él dice, Jesús no es un segundo Dios, pero ustedes lo tienen en la segunda persona de la Trinidad. ¿Es el segundo o no es el segundo? Él dice, es la imagen del Dios invisible. Pero si hay un solo Dios y Jesús es la imagen, no es el mismo Dios. Es el mismo Dios porque Dios fue manifestado en carne. Note bien, Colosenses capítulo 15, utilizó capítulo 1, verso 15. Entonces, yo sí quisiera que él hubiera abordado el texto donde dice, Dios mismo vendría y os salvaría. ¿Qué Dios fue el que nos vino a salvar? Para él fue otro Dios. Pero para nosotros hay un solo Dios. El único Dios, el Padre, fue el que nos vino a salvar. Por eso él dice, Dios mismo vendría y os salvaría. Por eso es que Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate de nosotros. Ese único Dios vino a salvarnos. Para él no vino el único Dios, para él vino otro Dios, porque eso lo presentó. Amigo, es que por eso que la Trinidad no tiene coherencia. Dicen creer en un solo Dios, pero no fue el único Dios que lo salvó, sino otro Dios. Eso es Biblia. No, eso no es Biblia. Eso es filosofía greca romana. Cuando viniera Dios, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. ¿Cuándo pasó eso? En el capítulo 11 de Mateo, cuando Juan mandó a preguntar, dinos si eres tú o esperamos a otro.